Hay un pasillo en Lumon que no conduce a ninguna oficina. No tiene señalización, pero está iluminado con una luz ligeramente más cálida que el resto del edificio. 1 grado, quizás 2. Lo suficiente para que quien camine por él sienta sin poder explicarlo que algo ahí es distinto. Algo ahí es casi amable. Nadie sabe si fue diseñado así a propósito o si fue un accidente de la arquitectura. Pero cada semana, sin que nadie lo organice, los empleados empiezan a pasar más seguido por ese pasillo. Se detienen un momento, respiran y luego vuelven a sus escritorios con una expresión que podría confundirse con alivio. Un día, la gerencia coloca un pequeño letrero al inicio del corredor. Espacio de bienestar emocional. Uso recomendado. 4 minutos. A partir de entonces el pasillo deja de sentirse cálido. No cambiaron la temperatura, no cambiaron la luz. Solo le pusieron nombre, solo lo convirtieron en herramienta. Hay un lugar donde el dolor no entra, donde los recuerdos se apagan. Un lugar donde trabajas, pero no amas. Bienvenido a Severance del amor, cuando el trabajo nos divide el corazón. Piensa en la última vez que sonreíste en el trabajo sin ganas de sonreír. No una sonrisa social, de esas que uno ofrece al cruzarse con alguien en la cocina. No. Piensa en esa sonrisa que tuviste que fabricar mientras por dentro algo se contraía. Esa que pusiste en una reunión donde te pedían entusiasmo por algo que te resultaba vacío. Esa que mantuviste durante una videollamada mientras del otro lado de la pantalla alguien te exigía que fueras más positivo, más receptivo, más disponible. Ahora piensa en algo más difícil. ¿Cuántas de esas sonrisas ya no puedes distinguir de las verdaderas? Porque hay una herida que no aparece en las evaluaciones de desempeño ni en las encuestas de clima laboral. Una herida que no sangra ni deja cicatriz visible. Es la herida de haber convertido tus emociones en una prestación, de haber aprendido, sin que nadie te lo enseñara formalmente, que sentir de la manera correcta es parte del trabajo. Que la alegría, la calma, la empatía y el entusiasmo no son estados del alma sino competencias. Que se evalúan, que tienen KPIs, indicadores clave de desempeño. Tu actitud es tu primer activo profesional. El mercado no premia el talento aislado, premia el talento emocionalmente disponible. Y tú lo aprendiste tan bien que ya no sabes cuándo lo que sientes es tuyo y cuándo es una función que ejecutas. No sabes si la paciencia que muestras con tu jefe a las 6 de la tarde es la misma paciencia que luego no encuentras con tu pareja a las 9 de la noche. No sabes si la empatía que despliegas en cada reunión de equipo te deja después vacío de algo que no puedes nombrar. Solo sabes que llegas a casa cansado de una forma que no tiene que ver con el cuerpo, cansado del alma, cansado de haber sentido todo el día por encargo. A principios de los años 80, una socióloga llamada Arlie Russell Hochschild pasó meses observando a las azafatas de Delta Airlines. No las observaba servir café ni repartir mantas. Las observaba sonreír. Estudió cómo sonreían cuando un pasajero las insultaba, cómo mantenían una expresión serena cuando alguien las humillaba, cómo, al final del día, algunas de ellas ya no podían distinguir lo que sentían de verdad de lo que habían sido entrenadas para proyectar. Hochschild puso nombre a eso que ellas hacían. Lo llamó trabajo emocional. El esfuerzo de inducir o suprimir sentimientos para sostener una apariencia exterior que produzca en otros un determinado estado emocional. No se trataba de ser amable. Se trataba de que la amabilidad era la materia prima, el producto, la mercancía. Y lo que descubrió después fue más inquietante, que ese trabajo emocional no terminaba cuando terminaba el turno.
que las azafatas que mejor sonreían, que más profundamente habían interiorizado el mandato de proyectar calidez, eran las que luego reportaban sentirse extrañas consigo mismas, como si algo dentro de ellas se hubiera desajustado, como si el mecanismo que regula la relación entre lo que sientes y lo que muestras hubiera sufrido un desgaste invisible. Hochschild lo describió como una forma de alienación, pero no del trabajo manual, sino del sentir. Una alienación del corazón, y eso fue en 1983. Imagina lo que ocurre hoy, cuando ya no son solo las azafatas, cuando el trabajo emocional se le exige al ingeniero de software en la retrospectiva del sprint, al médico residente al que le piden que sea empático con su paciente número 40 del día, al profesor que debe proyectar entusiasmo en su 5ª hora seguida de clase virtual, al freelancer que tiene que mostrarse agradecido cada vez que un cliente le paga lo que le corresponde. La inteligencia emocional no es opcional. Es la competencia número 1 del siglo XXI. Si no puedes gestionar lo que sientes, no puedes gestionar nada. Gestionar. Esa es la palabra que lo delata todo, porque las emociones, cuando se gestionan, dejan de ser emociones, se convierten en recursos, y un recurso, por definición, existe para ser administrado, optimizado, desplegado estratégicamente. No se le pregunta a un recurso si quiere ser utilizado. Se le pregunta cuánto rinde. Hochschild distinguía entre lo que ella llamaba actuación superficial y actuación profunda. La primera es la más evidente. Pones la cara que te piden aunque por dentro sientas otra cosa. Sonríes cuando quieres gritar. Asientes cuando quieres decir que no. Es agotadora, pero al menos preserva una distancia. Tú sabes que estás actuando. La actuación profunda es otra cosa. Es cuando el sistema te ha enseñado tan bien a sentir lo correcto que ya no actúas. Ya lo sientes de verdad. Te has convencido de que el entusiasmo que proyectas es auténtico, de que la calma que muestras ante la presión es resiliencia y no disociación, de que la empatía infinita que ofreces a clientes y colegas es generosidad y no un mecanismo de supervivencia. Esa es la frontera más peligrosa, porque cuando la actuación profunda se completa, ya no hay un yo que esté actuando y un yo verdadero debajo. Hay un solo yo que ha sido colonizado por la demanda, y ese yo colonizado llega a casa y abraza a alguien. Y ese abrazo, aunque nadie lo perciba, tiene algo de hueco. Hochschild usó una expresión que merece que nos detengamos en ella: transmutación del sentimiento. Lo que el mercado hace con las emociones no es simplemente usarlas. Las transforma, las redefine. Convierte el afecto en protocolo, la calidez en estrategia, la vulnerabilidad en competencia blanda. Y cuando una emoción ha sido transmutada en herramienta productiva, algo en su naturaleza cambia irreversiblemente. Ya no puedes volver a sentirla de la misma manera. Porque ahora sabes que sentir así tiene un valor de mercado, y ese saber contamina todo. Piensa en la empatía. Antes de que el management la descubriera, la empatía era un acto de entrega. Tú mirabas a alguien, sentías algo de lo que esa persona sentía, y eso te acercaba. Era involuntario, desordenado, a veces incómodo. Ahora la empatía es una técnica. Hay talleres para desarrollarla. Hay escalas para medirla. Hay empresas que contratan y despiden en función de cuánta empatía puedes desplegar bajo presión. Y cuando la empatía se convierte en un requisito de desempeño, deja de ser un puente entre personas y se convierte en un instrumento. Un instrumento que usas para que el otro se sienta escuchado, no porque te importe, sino porque eso mejora los indicadores. Lo inquietante es que funciona. El otro se siente escuchado. El equipo funciona mejor. Los conflictos se resuelven. Pero algo se pierde en la transacción, algo que no aparece en ningún reporte, la posibilidad de que la empatía sea un acto gratuito, un acto que no produce nada.
un acto que simplemente ocurre porque dos personas están presentes la una para la otra. Esa empatía gratuita, la que no rinde, la que no se evalúa, es exactamente la que el amor necesita. Y es exactamente la que el trabajo emocional agota. Hay algo que nadie te advierte cuando empiezas a trabajar en un lugar que exige tu emocionalidad, que lo que gastas no se repone solo con descanso. Puedes dormir 8 horas, puedes hacer ejercicio, puedes meditar como te sugiere la app de bienestar corporativo, pero hay una forma de agotamiento que no se cura con ningún protocolo de autocuidado. Es el agotamiento de haber gastado tu capacidad de sentir en el lugar equivocado. Piensa en eso. Piensa en la economía interna de tus emociones. Cada día tienes una cantidad finita de atención genuina, de presencia real, de esa capacidad de mirar a alguien y que se note que estás ahí de verdad. Si esa capacidad se consume en reuniones, en gestión de conflictos laborales, en la sonrisa sostenida frente a un jefe que te infantiliza, en la escucha activa que le regalas al compañero que necesita desahogarse antes de la presentación, ¿qué queda para después? Vuelves a casa. Tu pareja te pregunta cómo estuvo tu día. Y la pregunta, que debería ser sencilla, te pesa. No porque no quieras contarle, sino porque para contarle tendrías que sentir otra vez lo que pasó, y ya no tienes con qué sentir. El equilibrio entre vida personal y profesional es una responsabilidad individual. Aprende a poner límites. Practica el desapego productivo. Límites. Otra palabra que el sistema te devuelve como solución individual para un problema que es estructural. Como si el vaciamiento emocional fuera un asunto de mala gestión personal. Como si tú fueras responsable de no haberte administrado mejor. Pero el problema no es que no sepas poner límites. El problema es que el trabajo te exige ser emocionalmente poroso 8, 10, 12 horas al día y luego el amor te pide que seas emocionalmente disponible con lo que queda. Y lo que queda, muchas veces, no alcanza. Así empiezan a morir ciertos vínculos, no por una pelea, no por una infidelidad, no por una crisis dramática. Mueren por sustracción, mueren porque la persona que amas recibe cada noche una versión disminuida de ti, una versión que ya sonrió demasiado, que ya escuchó demasiado, que ya contuvo demasiado, y esa persona, que no tiene la culpa de nada, empieza a sentir que algo se apaga entre ustedes, que las conversaciones se vuelven funcionales, que los silencios ya no son cómplices, sino vacíos, que el sexo, cuando ocurre, tiene algo de trámite. No saben nombrarlo. Dicen que es estrés, dicen que es la rutina, dicen que es normal después de tantos años. Pero en el fondo, lo que está pasando es algo más preciso y más cruel. El trabajo se quedó con la mejor parte de tu capacidad emocional, y al amor le llegan las sobras. Y lo más doloroso es que en el trabajo te premian por eso. Te dicen que eres un gran líder, que tienes una inteligencia emocional extraordinaria, que sabes leer la sala, que generas confianza, que tu presencia calma los conflictos. Y tú te sientes reconocido, valorado, visto. Mientras en casa, la persona que elegiste para compartir tu vida te mira con una expresión que conoces pero prefieres no descifrar. Una expresión que dice, ¿dónde estás? Hay otra dimensión de este vaciamiento que casi nunca se menciona, y es lo que ocurre con los hijos. Un niño no necesita que le gestiones las emociones, necesita que las tengas. Necesita que llegues a casa y puedas asombrarte con él, enojarte de verdad, reírte sin que la risa sea un performance. Necesita que lo mires con esos ojos que no están calculando nada, que simplemente están ahí. Pero si pasaste el día entero calibrando tu expresión facial, modulando tu tono de voz, administrando tu presencia emocional para que la oficina funcione, es posible que al llegar a casa tu hijo perciba algo que no puede articular, pero que siente con toda claridad. Que tu presencia es técnicamente correcta pero emocionalmente ausente, que estás,
pero no del todo, que sonríes, pero la sonrisa no llega, y ese niño aprende que el amor tiene turnos, que las personas dan lo que les queda, que estar cansado es un derecho que se ejerce en casa pero nunca en la oficina. Aprende, sin que nadie se lo enseñe, la jerarquía emocional del mundo adulto. Primero el trabajo, después el corazón. Cuida tu energía emocional. Invierte en lo que importa. Recuerda, tú eres tu proyecto más importante. Pero tú no eres un proyecto, no eres un recurso, no eres un capital emocional que se invierte y se optimiza. Eres una persona que ama, que tiene miedo, que se agota, que necesita ser cuidada sin que eso sea una debilidad ni una falla de productividad. Y el amor, si todavía quiere decir algo, no puede ser aquello que recibes cuando el mercado te suelta. No puede ser el espacio residual entre dos jornadas laborales. No puede ser lo que haces con lo que te sobra. El amor, para ser real, necesita las mismas emociones que el trabajo te exige. Necesita presencia, necesita atención, necesita esa parte de ti que está viva y que responde sin cálculo. Y la pregunta que nadie quiere hacerse, es si estamos dispuestos a devolver eso al lugar al que pertenece, o si ya nos acostumbramos tanto a actuar que olvidamos cómo se siente lo verdadero. Y hay algo más, algo que transforma esta cuestión de personal en política. Porque la gestión emocional no se distribuye de manera equitativa. Hay cuerpos a los que se les exige más trabajo emocional que a otros, cuerpos que deben sonreír más, calmar más, contener más, sostener más, cuerpos que, por su género, por su raza, por su posición en la jerarquía, cargan con el peso invisible de mantener la temperatura emocional de todos los demás. Las mujeres lo saben. Lo saben en la oficina cuando se les pide que sean las que organizan el cumpleaños, las que preguntan cómo está el compañero, las que suavizan el tono de un correo demasiado seco, y lo saben en casa cuando después de ese día de labor emocional invisible se les pide también que sean las que sostienen el clima afectivo del hogar, que pregunten cómo estuvo el día, que detecten cuando algo no está bien, que administren la vida emocional de toda la familia. Doble turno emocional. Eso es lo que muchas personas viven sin que nadie lo contabilice. Y cuando el amor empieza a resentirse, cuando los vínculos se enfrían, rara vez se mira ahí. Rara vez se pregunta quién cargó con el peso de sentir por todos. Volvamos al pasillo. Antes de que le pusieran el letrero, era simplemente un lugar donde la gente iba a sentir algo. No sabían qué, no importaba qué. Solo sabían que ahí, por un momento, no tenían que producir nada con lo que sentían. No tenían que nombrar la emoción, ni canalizarla, ni traducirla en un indicador de bienestar. Solo la sentían, y eso bastaba. Después llegó el letrero, espacio de bienestar emocional. Y con el letrero llegó el permiso, y con el permiso llegó la expectativa, y con la expectativa llegó la evaluación, y con la evaluación la emoción dejó de ser emoción. Se convirtió en dato. Ahora el pasillo sigue ahí, la luz sigue siendo la misma. Pero nadie se detiene. Quizás el amor que buscas no se gestiona. Quizás no se optimiza, ni se mide, ni se entrena con un taller de 3 sesiones. Quizás el amor empieza en un lugar al que solo puedes llegar cuando dejas de administrar lo que sientes. Cuando te permites la emoción que no rinde, que no sirve, que no cotiza, esa que no tiene nombre en ningún manual de competencias blandas, esa que solo aparece cuando nadie te está evaluando. Piensa esta noche, cuando llegues a casa, en la primera emoción que sientas al cruzar la puerta, no la que eliges sentir, no la que sabes que deberías sentir, la que aparece antes de que puedas gestionarla. Esa es la que importa. Y pregúntate, con toda la honestidad de la que seas capaz, ¿cuánto hace que no la dejas quedarse?